A ustedes muchas gracias, buen día. Es representante de los productores de gas. Esta tutela, Héctor, va a pasar a la historia de las tutelas y a la historia de las consultas previas, ¿no? Consultas previas que vienen desde la Constitución del 91, que estaban diseñadas para otra cosa. Me parece, Héctor, que se han pervertido un poquito porque se han convertido en el argumento para acabar proyectos, y así como esta, que está enterrando o intentando suspender un proyecto de gas fundamental para todo el país, hay consulta previa para frenar carreteras, hay consulta previa para frenar proyectos de conexión eléctrica, es decir, se volvió el caballito de batalla de muchas comunidades, pero de muchos intereses. Lo malo de la consulta previa no es que exista, que yo creo que pues tiene mucho valor y ha sido reconocida como un derecho fundamental importante para las comunidades que se afectan con proyectos. Lo malo es la incertidumbre sobre sus reglas, Néstor. Desde hace mucho rato se le ha pedido al Congreso y a todos los gobiernos que promuevan una regulación de la consulta previa que dé certidumbre, porque el problema de esto es que usted inicia unos proyectos, hace unas inversiones, pide unas certificaciones, como nos lo estaba relatando la presidenta de Naturgas en el Ministerio del Interior, para saber si efectivamente tiene o no que hacer la consulta. Le dicen que no la tiene que hacer y después un juez termina tomando la decisión que tomó el juez de Santa Marta. Entonces, yo sí creo que este ejemplo que nos toca a todos, porque tiene que ver con el suministro de gas y que tenemos pues dificultades y vamos a tener dificultades si no se pone en marcha, pues debería servir para que finalmente haya la posibilidad de una regulación de la consulta previa que le dé certeza a las comunidades y a los inversionistas. Se nos ha hecho un poquito tarde, Héctor, para regular el tema de la consulta previa, porque no es la primera vez que un proyecto de interés general queda espichado, queda literalmente aplastado por cuenta de una consulta previa. Pero bueno, habrá impugnación y habrá decisiones después de jueces superiores. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Aurelio, la última. Sí, yo sé que se dice que ha habido abusos de la consulta previa y el doctor Germán Vargas Lleras es prácticamente el escudero número 1 contra la consulta previa. Y recojo lo que dice Héctor, pero vamos más allá. Pero ¿sabe por qué, Aurelio? Porque todos los que han intentado construir algún proyecto, Uchuva, una carretera, una red eléctrica, se enfrentan con que llega una consulta previa a acabar con esos proyectos. Sí, por eso digo que se ha pervertido un poquito el tema de la consulta previa. Sí, pero también se ha pervertido cuando llegan y dicen vamos a socializar el proyecto y hacen una reunión en un salón de acción comunal, ponen a firmar a la gente y dicen consulta previa. Por ejemplo, eso ha dado al traste con los proyectos eólicos en la misma Guajira, porque lo que terminan las consultas previas, si bien algunos extorsionando, los otros también terminan burlándose de la consulta previa. Ahora, la Corte sí ha avanzado, y estoy de acuerdo con Héctor de que falta el Congreso, pero la Corte ha avanzado, y es más, ha avanzado en un sentido, no es esa consulta, esa esa pantomima de la consulta previa, sino que es consentimiento libre e informado. Es decir, hay que reunir a las autoridades indígenas de esa comunidad y decirle, este gasoducto va a pasar por aquí, los efectos van a ser estos, ustedes van a tener estas compensaciones, se va a tratar de esta manera. Es que, ¿qué nos cuesta hacer las cosas de manera civilizada y concertada para no tener traumatismos? Porque la consulta previa se volvió un mecanismo, una herramienta de intereses particulares que están movilizando también comunidades. Entonces usted encuentra detrás de la consulta previa, le preguntaba a Ricardo al señor de los indígenas en Santa Marta, ¿y ustedes qué quieren? ¿Plata o no sé qué? Porque es la pregunta, se volvió el fantasma que siempre aparece cuando hay consultas previas. Me dice un oyente... Claro, pero además, Néstor, hay que pensar en el espíritu que motivó la consulta previa como una herramienta para defender los derechos no solamente individuales, sino colectivos de la comunidad. A mí me parece que el espíritu es defender la integralidad cultural, social y económica de las comunidades étnicas en sus territorios. Entonces, eso es fundamental, porque es que lo que no podemos es desbordar ese territorio, porque si no, la certidumbre de las reglas para la inversión en nuestro país no está clara, y no tiene que ver solamente, como lo señalaba Héctor, y estoy completamente de acuerdo, con la necesidad de reglamentar la consulta previa con unos tiempos. Eso es fundamental, pero también con un espacio
espacio. Y eso es a lo que se dedica la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior. No puede ser en todo el territorio, porque si no, sencillamente las reglas no son claras. María Consuelo, sobre consultas previas, sobre lo que está pasando con el tema del gas desde este proyecto Costa Afuera. Héctor, le manda a decir un colega suyo que la reglamentación de la consulta previa solamente tiene un problema. Que hay que consultarla. Que hay que hacer consulta previa para reglamentar la consulta previa. Estamos liquidados, ¿no? Claro, ese ha sido uno de los problemas, pero es que ahí sí estoy con Aurelio. La consulta se puede hacer bien hecha y yo creo que no, por evitarse la consulta para regular la consulta, no podemos seguir manteniendo al país en este grado de incertidumbre que a mí me parece muy malo, Néstor, y hay que decirlo también, y yo lo digo con toda frustración porque yo tengo bastante que ver en la adopción de la consulta previa, porque la consulta previa no solamente se adoptó en la Constitución, sino que después se desarrolló en la Ley 70 de comunidades negras y después se reconoció en un acuerdo de la OIT, y yo tuve participación en buena parte de esos temas. Y lo digo con mucha tristeza, que muchos de los que se consideran, se adoptan, se autorreconocen como líderes de las comunidades negras o de las comunidades indígenas han también convertido la consulta previa en un mecanismo de sobrevivencia. Lo que hacen es, digámoslo de frente, pedir plata. Claro, pero y mucha gente lo sabe. Se volvió, Héctor, usted me corregirá. Un negocio. Se volvió un negocio exactamente de las consultas, que era una, yo estoy de acuerdo con usted, era una figura bien intencionada. No hay duda de que estaba diseñado para defender unos derechos de minorías. De acuerdo, hasta ahí era todo perfecto. Por eso le decía a Aurelio, como estamos en Colombia, padre, entonces se volvió un mecanismo lamentablemente, de extorsión y de negocio. Entonces, pararon un proyecto de lo que quiera, de gas en este caso, pero antes de petróleo, de energía eólica, una carretera, una torre de energía. Detrás hay billete o hay ganas de billete. Detrás hay negocio y lamentablemente utilizan, hay muchos líderes, un poco lo que hablábamos hace unos días con las comunidades en Vera, que hay unos líderes pues destructivos que lo que hacen es poner de carne de cañón y de escudo a su comunidad para hacer sus daños y sus negocios. Y lamentablemente en la consulta previa hay unos territorios donde históricamente se ha utilizado y se ha abusado justamente es para hacer negocio. La Guajira es uno de esos lugares donde prácticamente cualquier actividad de consulta previa es sinónimo de extorsión. Hay otros territorios, y debo decirlo, y paradójicamente uno de ellos es la Sierra Nevada, porque si usted sube a la sierra, Néstor, a los Kogi, lo último que le interesa es la plata. O sea, a un Kogi, a uno de los 4 pueblos de la sierra, si usted les dice, mire, vamos a hacer una compensación, queremos hacer, yo qué sé, una carretera o minería aquí en la sierra y les vamos a dar algo de compensación económica, lo último que les interesa de ellos es eso. Entonces, claro, ¿es importante esa salvaguardia para proteger a las comunidades? Sí. ¿Lo han abusado algunos líderes? Sí. Y el gran dilema es un territorio como la sierra, donde históricamente estas comunidades tienen muchos amparos por parte de la Corte Constitucional, pero y no lo han abusado. Entonces, ojalá se encuentre una solución. Para no estigmatizarlos, no es solo de la Sierra Nevada, no es son arhuacos, en muchos lugares. Cogis, Cancagua, Huihuas y Huihuas. Y un problema con la consulta, pero no solo comunidades indígenas, son comunidades de negros, son comunidades de campesinos. El tema de la consulta previa, digo, al final de cuentas que está bien, Néstor, que está bien pensado. Es decir, si es necesario tener en cuenta sus intereses. No hay duda. El problema es cómo se distorsiona esto. El problema está, padre, es que cuando Néstor, usted comienza a decir, ¿por qué un proyecto que afecta a una minoría? Porque son minoría. Se sacrifica porque son minoría. La paradoja, pero porque no se tiene en cuenta la atención de derechos, la otra parte de la atención de derechos. También hay gas natural y son más de 1.200 usuarios en Taganga cuyo servicio de gas natural se ve amenazado. Pero en Taganga, María Consuelo, es que nos vamos a quedar sin gas por cuenta de esto, en Taganga, en Santa Marta, en todo el país. Pero la paradoja es que también Taganga. Se pueden compaginar los derechos de las mayorías y los derechos de las minorías. Lo que no puede pasar es que se convierta en un instrumento de presión, algo que está presentado justamente para todo lo contrario, porque es que desde hace muchos años esto se ha convertido en una piedra en el zapato para desarrollos importantes.
en la infraestructura y para la gente en Colombia. Para quienes llegan a esta hora, les recuerdo, la noticia es que el gobierno Petro, el Ministerio del Interior, anuncia para esta mañana la impugnación de la tutela. La ganaron en primera instancia. Estos indígenas de Taganga paralizaron el principal proyecto de exploración y explotación de gas en Colombia, y eso es lo que está en riesgo por cuenta, en teoría, de la vulneración de unos derechos. La última, Dani. Néstor, y el problema es que en esa atención de derechos que llamaba la atención la doctora Murgas, no se tiene en cuenta una de las partes, solo se tiene en cuenta la parte de quien pone la tutela y bloquea el proyecto, pero no tienen representación ni voz esos 36 millones de personas que, de acuerdo ayer con una declaración de Frank Perl, daría abastecimiento de gas por 18 años a Colombia. Y ese es el gran error, que hay una atención de derechos y solo se tiene en cuenta una de las partes, con lo cual básicamente la consulta previa termina en darle un poder de veto y una moneda de cambio o para bloquear el proyecto o para pedir unos recursos que no necesariamente tienen que ser de ese tamaño la compensación a las comunidades afectadas. Estás escuchando